Bueno, bienvenidos una vez más, segunda clase de programación. Deberían estar acá conectados de la A a la L, esa comisión de los lunes a la mañana. Gracias por estar acá en vivo y por seguir la transmisión, y también saludo de paso a los que miran en diferido el video. Arrancamos con esta segunda clase donde principalmente vamos a repasar todo lo que vimos la primera y ver alguna que otra cosita nueva o que haya quedado media relegada a la primera clase, ¿sí? ¿Quién me cuenta por el chat las cosas que vimos la primera clase? A ver, ¿quién me lo refresca? Incluso si alguien se anima, me lo dice por el micrófono, no hay problema. Mientras después lo silencio. Bien, muy bien. Todo lo que dijeron ahí es cierto. Primero lo ordeno un poco. Primero vimos cuestiones que tienen que ver con la carrera, con la universidad, con la materia. Después vimos qué son los lenguajes de programación, cómo se dividen. Dijimos que vamos a programar en C en esta materia. Y una vez que ya dijimos eso de C, empezamos a hablar de lo que ustedes dijeron, cómo es fácil pasar de pseudocódigo a cualquier lenguaje, en particular pasar a C, y vimos las instrucciones básicas: printf escribir, scanf leer, y la definición de las variables y los tipos de datos que vimos de variable: enteros, flotantes, caracteres, string o colección de caracteres, y los tipos double. Eso es lo que vimos principalmente. Así que ahora en el codeblock vamos a hacer un resumen de todo eso, pero antes les dejo acá esta segunda diapositiva. Como bien dijimos la clase pasada, programamos en C, y siempre la pregunta clásica que hacen es ¿por qué programamos en C si C es un lenguaje tan viejo? Bueno, que muchos pensarán que por ahí es obsoleto, que ya no se utiliza. Entonces acá les dejé una nota en una página que les muestra ejemplos de cosas que están programadas en C, cosas que conocen a la perfección, cosas muy grandes que están hechas íntegramente en C, ¿sí? Además les menciona algunas particularidades del lenguaje. La realidad es que es cierto que hoy por hoy hay muchos lenguajes de última generación o mucho más modernos que con una sola instrucción pueden hacer cosas maravillosas con un solo renglero. Cosas que por ahí en C hay que hacerlo en 500 instrucciones. Hay lenguajes que lo hacen muy rápidamente, ¿sí? Exacto, por ejemplo, lo que es el kernel de los sistemas operativos están programados íntegramente en C. Y la mayoría de estos lenguajes buenos y poderosos que yo les estoy mencionando también están programados en C. Así que de raíz hay muchas cosas hechas simplemente en C. C es un lenguaje simple y elegante, como dice ahí, y es tan simple que empieza a tener por ahí algún tipo de complejidad o dificultad. Esa complejidad o dificultad o simpleza hace que sea un lenguaje bueno como para empezar a programar, porque ustedes van a poner de raíz el C, o sea, el primer lenguaje que van a aprender es C, y eso va a hacer que aprendan un montón de cuestiones por detrás de la programación, cosas que van a tener que prestarle atención sí o sí en C. Cosas que por ahí en otros lenguajes, como, no sé, JavaScript, por ejemplo, las variables son todas iguales, no hace falta decir si son números, letras o lo que sea. Entonces eso hace que un programador no sea tan rico como lo es un programador de C, ¿sí? Tiene que prestarle atención a un montón de cuestiones. Y justamente esos programas, ¿no? Prestar atención a todas las posibles variantes que puede haber. Nada, les dejo la nota para que la lean. Para los que son curiosos, ahí les resalté en negrita algunas de las cuestiones que habla en la nota, ¿sí? Incluso bases de datos están programadas en C también, ¿sí? Una cuestión simplemente para los curiosos, ¿bien? Entonces por eso elegimos C, porque es un lenguaje bueno para empezar a programar, porque van a ser buenos programadores si logran dominar a C, y se van a poder adaptar a cualquier otro lenguaje de una generación más moderna. Bien, entonces acá lo que le puse es hagamos un repaso de codeblock, lo que estuvimos viendo, y después lo inserto acá en el PowerPoint. Así que abro el codeblock y vamos a repasar lo que estuvimos viendo.
Bien, lo primero que vimos, que ya deben saberlo, imagino, es cómo crear un proyecto. Crear nuevo proyecto, proyecto de consola, siguiente, eligen C, siguiente, le ponemos un nombre, elegimos dónde queremos que se guarde, yo lo estoy guardando en el escritorio, siguiente, acá tiene que aparecer el compilador, que es lo que problemas le trajo más de uno, y siguiente. Una vez que todo funciona, se abre la carpetita source y dentro main. Y como primera instancia, para ver si todo funciona, podrían compilar el ejemplo que viene, ¿sí? Vamos a compilar y debería decir hello world. Compilamos y efectivamente hello world, está todo funcionando perfecto. Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar a hacer un ejemplo de lo que estuvimos viendo. Bien, entonces, ¿qué estuvimos viendo? ¿Quién me recuerda? Paso a paso, ¿qué estuvimos viendo? ¿Qué cosas vimos? Así podemos refrescarlas ahora en C. Declarar variables, exacto. Declarar variables y bueno, antes de eso también vimos los comentarios, ¿no? Barra para comentar, así que voy a poner declaro variables. Vimos variables de varios tipos, las fundamentales son las enteras, n por ejemplo, un número entero que lo define como n, se le va a llamar n. Después vimos los flotantes, es decir, los números decimales. Después vimos los char, que son los caracteres. Y por último vimos las palabras o los strings o los que se llama arreglo de caracteres o muchos caracteres o chares como le digo yo, pero bueno, son muchos caracteres. Por ejemplo, palabra. Una palabra que cuando uno va a trabajar con varios caracteres, es decir, con varias letras, tiene que definir entre corchete cuál es el máximo de caracteres que puede tener. Por ejemplo, 10. Poner un poco más, 30. ¿Bien? Esos son los principales tipos de datos que vimos. También les dije que hay uno más que es doble, que yo no lo uso mucho, pero bueno, se los dejo acá como ejemplo. Dobles para números muy grandes o muy pequeños. ¿Bien? Otra cosa que es importante hacer con las variables, que era, ¿se acuerdan? En el curso de ingreso hacíamos bastante hincapié en eso. ¿Qué hay que hacer con las variables cuando uno las define? ¿Qué era recomendable hacer? ¿Se acuerdan? Darle valor, sí. Muchas veces es muy sano, muchas veces no siempre es sano darle un valor inicial, más en estos lenguajes como C. ¿Sí? Valor inicial, es decir, darle una inicialización a las variables. A los números por lo general se le da valor inicial 0, por lo general, no quiere decir que siempre, y los caracteres se les da valor inicial vacío. A los caracteres se los inicializa con la comilla simple, ¿ven? La comilla que está al lado del 0, y a los strings o los arreglos de caracteres con la comilla doble. Esa es la inicialización por defecto que uno suele hacer. Cuando no le declarás, acá lo que dice Agustín, está bien la pregunta, pero está mal la respuesta. Si yo no le doy un valor inicial a palabra, por ejemplo, ¿qué es lo que hay inicialmente en palabra? ¿Qué hay guardado en palabra si yo no le doy un valor inicial? ¿Quién me dice que hay guardado? No tienen por qué saberlo, pero si yo no le doy valor inicial a palabra, en palabra puede haber guardada cualquier cosa. Y ese cualquier cosa no nos sirve. En estos 30 lugares puede haber 30 cosas que son porquerías. Entonces, para evitar que quede esto, que quede basura en las variables, se le suele dar valor inicial, como para controlar desde el minuto 1 qué cosas tenemos guardadas. ¿Sí? Más que nada en estos lenguajes como C. C muchas veces guarda basura, como se le suele llamar, en las variables si uno no les da valor inicial. Sí, hay algo que se llama void, todavía no lo vamos a ver. Es un tipo de dato.
Bien, entonces, 1 da valor inicial, ¿para qué? Para asegurarse que inicialmente la n no vale cualquier número. Para asegurarnos eso, 1 le da valor inicial 0. Después vamos a entender por qué llega a guardar basura en las variables. Bien, por ahora simplemente quédense con eso, con que está bueno darle valor inicial para controlar las variables desde el minuto 1. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa vimos después? Vimos que por lo general las variables no nos interesa darle el valor nosotros y dejárselo fijo, ¿no? Lo que nos interesa es que el usuario le asigne valores. Entonces para eso vimos darles instrucciones a los usuarios por medios de printf. Por ejemplo, acá le estoy pidiendo que por favor tipee un número entero, o sea, el escribir. ¿Sí? Cuando el usuario tipea un número, ¿cómo hacemos para guardarlo? Para guardarlo acá, en N, que es lo que debería hacer el scanf, es decir, el equivalente a leer. El scanf tiene una sintaxis media fea, se escribe de una forma poco trivial, poco natural, que es entre comillas, que había que poner, ¿se acuerdan? Exacto. Entre comillas, lo primero que hay que hacer es poner la máscara del tipo de dato, es decir, como este es un tipo de dato entero, se pone porcentaje de, es la máscara de los enteros, coma, después el signo del ampersand y donde vamos a guardar la variable, en n. Esto quiere decir que voy a guardar lo que tipió el usuario en la variable n. Lo mismo si le pedimos que por favor ingrese un número decimal. Solo que ahora el decimal lo vamos a querer guardar en la variable decimal. ¿Eso cómo se hace? El ampersand va a ser para decimal y la máscara va a ser f. Exacto, bien lo que han dicho ahí. Perfecto. Por ahora nos quedamos con estos dos. No, las máscaras se usan en otras cosas, pero por ahora en los scanf y en los printf. Ya vamos a ver cómo se usan los printf. Bien, supongamos ahora que... Nada, lo voy a compilar. Lo voy a compilar así para chequear que por ahora está funcionando todo. ¿Qué pasó? Bueno, les presento un error que la primera vez nunca les había mostrado un error. Acá tenemos un error. ¿Sí? Vamos a ver qué está ocurriendo. Otra cosa fundamental es que siempre pongan el punto y coma después de las instrucciones. Por ahora no encuentro el error, lo voy a borrar y ya lo vemos. Bien, entonces compilo. Bien, por favor ingrese un número entero, 6 y un número decimal, 1.36. ¿Sí? Listo, por ahí parecería que está funcionando. Ahora vuelvo a escribir las variables esas que estaban fallando. ¿Qué ocurriría si necesito mostrar n y decimal? Quiero mostrar por pantalla lo que ingresó el usuario. No, Miguel, ese no era el error. Esa era la sugerencia. La sugerencia me decía que había variables que no estaba utilizando, pero ese no era el error. El error era otra cosa que la verdad no lo llegué a ver, ahora lo vuelvo a tipear. El codeblock no solo les muestra los errores, sino que también le muestra warning, advertencias o sugerencias, cosas que no están mal, pero que aconsejan no hacer. Eso, bien. Si yo quiero mostrar por pantalla n y decimal, tendría que poner printf el entero es, dos puntos, y acá voy a mostrar el entero. ¿Cómo hago para mostrar el entero? Tengo que hacer relación, tengo que decir qué tipo de dato es entero. ¿Sí? Entonces, donde quiero mostrar el entero, tengo que poner la máscara, respondiendo a la pregunta que habían hecho antes, que cuando se usan las máscaras, se la usa en el scanf y en el printf, coma,
de dónde voy a sacar la variable. La variable se llama n, así que acá tengo que poner n, punto y coma, y voy a hacer lo mismo pero con el decimal. El decimal tiene la máscara f y nuestra variable se llama decimal. Voy a compilar. Ingreso un número, 5 y un decimal, 6.32. Entonces acá tenemos, el entero es el 5 que tipié y el decimal es el 6.32 que le había asignado. ¿Bien? Cuestión estética, me gustaría dejar un renglón entre los dos números, así que dejo renglón acá. Y otra cuestión estética que creo que no se las mencioné en la primera clase es los flotantes. Cuando no nos gusta que nos muestre tantos ceros, podemos delimitarlo así, punto 2. Si uno pone punto 2 adelante de la f, acorta un poco la cantidad de decimales. Lo voy a mostrar y de paso pruebo si es así. La línea punteada la pongo de forma estética para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Nada más, no hace falta ponerlo. ¿Ven? Acá defino el decimal 6.59 y es lo que muestra, 6.59, dos cifras decimales, no muestra tantos ceros. Eso lo definen acá, en el punto 2. Cuestión estética, pero no importa, ¿sí? Simplemente si no quieren mostrar tantos ceros. Entonces, de esta forma ya sabemos cómo pedir y cómo mostrar los números, tanto flotantes como decimales. Vamos otra vez con un char que le voy a dar valor inicial, comillas, así aparece vacío, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pedirle al usuario que ingrese un carácter? Lo voy a hacer acá primero, así no perdemos de pantalla. Bien, entonces pongo printf, por favor ingrese un carácter, dos puntos y dejo un renglón. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar el carácter que ingresa el usuario? ¿Qué tenemos que hacer para guardar un carácter en C? Acá el usuario va a tipear una T, una J, una W, cualquier cosa, y lo quiero guardar en C. ¿Qué debería hacer? Exacto. Necesito hacer el scanf, como siempre, que quiero guardar una variable, entre paréntesis y entre comillas, la máscara del carácter, que es la C, coma, el ampersand y la C. Importante y nada. Respondo una pregunta que hicieron en el chat arriba hace bastante tiempo, pero me olvidé de responderla. El ampersand va siempre en todos los datos, salvo en un tipo, que todavía no les dije en cuál, pero me adelanto cuando son muchos caracteres. Cuando son muchos caracteres, ahí sí tienen que sacar el ampersand, pero por ahora siempre. O sea, como regla general, siempre va el ampersand, salvo el caso que todavía no vimos. Entonces, compilo. Otra vez está tirando el error acá, a ver. Había que dejar espacio entre las comillas. Bien. Antes tiraba error porque había puesto así, comilla, comilla, y no había puesto nada entre medio. Para inicializar lo vacío hay que dejar el espacio, ¿sí? Ese era el error que mostraba antes, el espacio. Cuando es un solo carácter, hay que inicializarlo con comillas simples. ¿Eh? Simples, no dobles. El error, reitero, antes era que estaba así. Es importante este espacio. Bien, bueno, compile y vamos a ver qué es lo que me da. Me dice, por favor ingrese un carácter. Los caracteres son tanto letras como números. Los números también son caracteres. Y los símbolos especiales también son caracteres. Por ejemplo, voy a tipear un numeral. Después me pide que ingrese el número y que ingrese el decimal, como antes. Me muestra el entero y me muestra el decimal. No me muestra el carácter, ¿por qué? Porque desde ya que no hice ningún printf para ese carácter. Así que vamos a hacer el printf para mostrar el carácter, que como sería muy fácil. El carácter es
Acá tengo que poner la máscara de los caracteres, que es C, y el nombre de nuestro carácter, que es también C. ¿Sí? Le voy a cambiar el nombre para no confundirlos porque es la primera clase. Le voy a poner car al carácter. ¿Sí? Car se llama el carácter, así no lo confunden con esta C. Entonces voy a mostrar el carácter que se llama car. Entonces ahora vuelvo a compilar y ahora vamos a ver qué. Me pide el carácter, voy a ingresar una R mayúscula, un número, voy a ingresar el 876 y ahora un número decimal que podría ser el 4.536. Entonces vemos, el número entero es el 876 como lo había ingresado, el decimal es el 4.54. ¿Por qué? Porque era el 4.536, pero yo con el punto 2 les dije que quiero dos decimales. Al mostrarme dos decimales, lo que está haciendo es con el 6 redondea hacia arriba, ¿ven? Eso es lo que hace el punto 2 del flotante. Y el carácter es la R, ¿ven? La R que está acá. Así que está funcionando todo bien, solo que a nivel estético me hubiera gustado dejar un renglón acá. Sí, todo lo que han dicho es correcto. Exacto, el ampersand va cuando vamos a guardar en una variable por medio del scanf. El ampersand va con el scanf. Si se pone, exacto, si ponen punto 3 acá, muestra 3 decimales. Si ponen punto 1, pues muestra un decimal. Si ponen punto 0, no muestra decimales. Otra vez, eso es estético. Bien. Bueno, y el otro dato importante que vimos es quizás el más complicado de manejar con C, que es el siguiente. Char palabra. Palabra, como les había dicho, hay que definir el tamaño máximo que puede tener esa palabra, es decir, la cantidad de espacios que hay. Sí, ya voy a eso. Bien, entonces ahora defino una variable que se llama palabra, que tiene 20 posiciones. Entonces, ¿cómo hago para pedirle al usuario que por favor ingrese una palabra? Si quiero que ingresen una palabra, le tengo que decir, por favor, ingrese su nombre, por ejemplo. Lo perdí, acá está, su nombre. Vamos a usar esto de acá. Por favor, ingrese su nombre. El nombre lo voy a guardar en palabra, así que la máscara de las cadenas de caracteres, o sea, de muchos caracteres, es S. En otros lenguajes se lo llama string. Y acá tengo que poner cómo se llama la variable, que se llama palabra. Y acá viene la cuestión. Cuando uno tiene un porcentaje S, no va el ampersand. Es el único caso donde no va el ampersand. Solamente en este caso no usan el ampersand. Y ya mismo me adelanto y les voy a mostrar acá la palabra. Y vamos a hacer varios comentarios sobre esto. La palabra es, nuevamente tengo que poner la máscara correcta, como es un arreglo de caracteres, o sea, muchos caracteres va la S, y acá va el nombre, que es palabra. ¿Sí? Esto debería funcionar. Entonces vamos a compilar. Les voy mostrando bien. Ingrese un carácter 3. 3, si bien es un número, también lo podemos guardar como un carácter. ¿Bien? Ingrese su nombre, voy a poner Nicolás. Ingrese un número entero, 5. Ingrese un decimal, 6.3. Y vemos acá, perfecto. ¿Ven? El entero es este, el decimal es este, el carácter es este y la palabra es esta. ¿Sí? ¿Todos siguieron eso? ¿Ven que está funcionando todo bien? Bien, supongamos ahora que quiero también guardar mi apellido. Char apellido. Además de la palabra, donde estoy guardando el nombre, voy a guardar en otro lugar, voy a guardar mi apellido. ¿Cómo haríamos? Lo mismo, ¿no? Lo mismo que está acá, lo mismo que está con el string.
Solo que ahora le voy a pedir el apellido. Y la palabra se llama apellido. ¿Bien? Si se fijan, esto no, tampoco se los mencioné, el Codeblock les va mostrando sugerencias a medida que escriben. Eso está bueno usarlo. ¿Bien? Me va diciendo cuáles son las variables posibles para utilizar. Esa es una forma de darse cuenta que no están poniendo cosas que no existen. ¿Bien? Bueno, entonces ponemos, me va a pedir un carácter, después me pide el nombre, después me pide el apellido, después me pide un número entero, un número decimal. Acá me muestra todo en orden, así que me gustaría que me muestre acá el apellido. Porcentaje S, y cómo se llama nuestra variable se llama apellido. Bien, vamos a compilar y vamos a ver si está todo bien. Compilamos. Un carácter. Exclamación. Su nombre, Nicolás. Su apellido, Pérez. Número entero, 8. Número decimal, 6.6. ¿Ven? La exclamación, el entero, el decimal, nombre y apellido. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Perfecto. Respondiendo a muchas preguntas que hicieron en el chat sobre errores, muchas veces aparecen errores cuando uno trabaja con dos strings distintos y los carga con el scanf. Cuando uno nota que el scanf tiene errores, es normal utilizar esta función, el flush stdim. Entonces, mi recomendación es que cada vez que hagan un scanf con un string, como acá, scanf con string, utilicen el flush stdim. ¿Sí? Es una función que lo que hace es libera el caché, libera el buffer del teclado. Es decir, que se asegura que no haya basura tipeada con anterioridad. ¿Sí? Esto van a ver la importancia del flush cuando empiecen a programar ustedes. ¿Sí? A medida que pasen días tras días programando, van a ver que esto les tira muchísimos errores. Para evitar esos errores, usen esta función, flush stdim. Sí, ahora voy a lo que dice Díaz. El igual al lado de donde... Esto decís, esto es la inicialización de la variable, es para asegurarse que desde el momento 1 ya sabes que hay guardado, para que no haya guardado basura en el momento inicial. Bien, es normal que no entiendan el flush para qué es. ¿Por qué? Porque lo van a entender cuando empiecen a trabajar por sí solos varias horas. Cuando ustedes trabajen y utilicen muchas de estas variables, las variables del tipo string, y hagan el scanf, tira bastantes errores. Para evitar esos errores, utilicen el flush. Tiene muchísimos problemas el porcentaje S en C. El scanf con porcentaje S tira muchos errores. Voy a ver si lo puedo generar al error. De hecho, yo estaba convencido que iba a dar error. También lo voy a sacar a ver si consigo el error. Voy a cambiar el orden. Acá voy a hacer primero el scanf de palabra y ahora el scanf de apellido lejos. Vuelvo a compilar. Exacto, ahí como les dije, limpia el buffer, como está diciendo ahí Alexis. Miren, ingreso un carácter K. Ingreso el nombre, Nicolás. Ingreso un número entero, 8, apellido, Pérez. No, parecía que no tenía error. No, por ahora está funcionando bien. Pero créanme que puede fallar, y falla con bastante frecuencia.
Entonces, para evitar que falle, por favor, siempre arriba del scanf %s usen el flush stdin. Siempre arriba del scanf %s, o en su defecto abajo. Pero siempre que hagan el scanf %s, por favor, el fflush. Por favor, no, para ustedes, para que eviten problemas. Sí, bueno, acá lo que dice Alexis es se limpia el teclado. Suele quedar problema cuando uno ingresa por teclado caracteres y los guarda en una cadena de caracteres. Bien, entonces lo que preguntaban más adelante es lo siguiente, miren. Vuelvo a compilar. Ingreso un carácter, esto no importa. Vamos a ingresar un nombre. Supongamos que me llamo Nicolás Ignacio. Más que supongamos es correcto, ¿no? Me llamo así, Nicolás Ignacio. Entonces, ¿qué ocurre? Acá estoy dejando un espacio. Aprieto Enter y como ven ya empieza a fallar el programa. Ven que nunca me pidió el entero y ya está por el apellido. ¿Sí? Varios notaron ese error por lo que vi en el chat de WhatsApp. Así que, ¿cómo se hace para solventar ese problema? Si uno quiere guardar palabras, ¿dónde está? Acá. Esto fue lo que falló, ¿ven? Cuando quise guardar una palabra que tenía dos palabras justamente, o sea que tenía un espacio entre medio, esto falló. Con esto no podemos guardar no se pueden guardar palabras con espacios. ¿Sí? Esto falla. Para poder guardar las palabras con espacios, lo que hay que hacer es lo siguiente. En vez de utilizar el scanf, utilizar una función parecida, que es get, y entre paréntesis ponen la variable palabra. Entonces, si ustedes lo que quieren guardar saben que va a tener algún espacio, pueden usar el get. ¿Sí? Lo voy a compilar. Ingreso un carácter, 4. Ingreso un nombre, Nicolás Ignacio. Un número entero, el 5. Un apellido, Pérez. Decimal 6.3. Entonces, como ven, con el get pude guardar el espacio y se guardó perfectamente. ¿Sí? Igualmente, por ahora, en todas estas clases, con que utilicen el scanf nos alcanza y nos sobra. Pero bueno, si quieren que funcione bien con los espacios, tienen que utilizar la función get. Por ahora es un lujo, ¿sí? El que lo quiere usar lo usa, el que no sigue con el scanf. Pero el get les va a dar menos dolores de cabeza. El get es un scanf para los porcentajes S, es decir, para los strings. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, y esto es básicamente lo que vimos la primer clase. La virtud del get es que no se pone la máscara. Eso es bastante más simple. Pero úsenlo para el porcentaje S, no lo usen ni para números, ni para dobles, ni para nada con el estilo. Entonces, este es un resumen de lo que vimos la primera clase. Sí, para los get también usen el fflush. Bien, eso vimos la primera clase, así que esto es lo que voy a guardar y lo voy a poner en el PowerPoint. Bien, aprovechen por si tienen que hacer alguna pregunta, pero eso es lo que vimos en la primera clase. Problemas típicos que les pasó a los que estuvieron programando es lo del fflush.
¿Alguna duda? Aprovechen mientras yo acomodo un poco esto. Sí, claro. Ustedes como futuros licenciados en sistemas tienen que utilizar todas las herramientas que tienen a disposición para sacarse las dudas. Nosotros con Jorge le damos el puntapié inicial, las cosas básicas, pero les van a surgir 1000 problemas que por ahí nosotros no tenemos en cuenta cuando damos la clase porque nos olvidamos de algunas cuestiones. Entonces es bueno que las traten de investigar por sí solos. Nosotros siempre les dejamos para que les surjan los problemas a ustedes porque es ahí donde van a aprender y después tratamos de solucionárselos en la clase siguiente. Pero de los problemas es donde van a aprender. Así es, lo que dice Ramiro es correcto. Le falta una coma entre el porcentaje, entre la comilla y palabra, pero en líneas generales está bien. Y otra cosa que les mencioné en el curso de ingreso, pero se las voy a resaltar acá, es lo siguiente. Recuerden que las variables van en minúscula. ¿Sí? Una estandarización de una zona de programación nos indica que las variables tienen que ir en minúscula, ¿no? Es lo mismo, después o antes es lo mismo, lo importante es que lo pongan. Bien. Bueno, dicho esto, ya podemos empezar con la clase 2. Esto fue solo un repaso. En la clase 2 lo que vamos a ver, o empezar a trabajar, es las estructuras de condiciones, de decisiones o los condicionales, que son cosas que también ya vieron en el curso de ingreso, ¿verdad? Es cuando uno en un programa deja de ser estructurado de arriba hacia abajo y tiene que empezar a ramificarse en algunas posibles acciones, ¿sí? Podemos querer hacer algo en un caso o hacer otra cosa en otro. ¿Bien? Eso eran las condiciones. Yo creo que tengo un PowerPoint acá que le mostraba cómo era en pseudocódigo. Supongamos que queremos esto: pedir un número entero, si era par hacer algo y si era impar hacer otra cosa, ¿sí? Tomar una decisión en base al valor del número que se ingresa. Se hace opción 1 se escribe que es par, opción 2 que no es par, que es impar. Entonces en el pseudocódigo era así: se definía una variable, se pedía que se ingrese por teclado, se hacía el leer y acá se ponía la condición, ¿no? ¿Cómo era la estructura de una condición? Es decir, de un sí era, se ponía sí y entre paréntesis una condición lógica. Bien. En el curso de ingreso las condiciones lógicas que utilizábamos daban, ¿se acuerdan qué tipo de dato daban? Cuando uno evaluaba esto, ¿qué daba? Exacto, en el curso de ingreso daban variables del tipo lógico, es decir, daban true o false, o verdadero o falso, según como con el docente que lo hayan visto, pero bueno, daban variables lógicas. En C no hay variables lógicas, entonces vamos con esto. Voy a definir una variable n, n1, que vale 3, y una variable n2 que vale 5, por ejemplo, ¿no? Y yo ahora voy a hacer printf. De hecho, tuvieron un ejercicio que hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo. Supongamos que voy a mostrar por pantalla el resultado de una operación. ¿Qué operación? N igual a N2. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que era el igual? Que también lo vimos en el ingreso. Que era el igual. Es una comparación, exacto. No significa igual. Es como una comparación o una pregunta. Pregunta, N1 es igual a N2. Entonces, ¿esto qué resultado da? Hablando en castellano, da que es falso, ¿no? Desde ya que son falsos, porque uno vale 3 y el otro vale 5. Vamos a ver en C qué cosas nos dicen. Nos muestra un 0, ¿ven? Nos muestra un 0, no nos muestra falso. Es porque en C los falsos no existen. Al
falso se le asigna el 0 y al verdadero el 1. Esto en C, ¿no? Porque no existen las variables lógicas. Si por ejemplo n2 también vale 3 y compilo, vamos a ver que el resultado es 1. El 1 es porque es verdadero, ¿bien? Entonces ese es el cambio que hay con el curso de ingreso. No existen los verdaderos y los falsos, pero sí existen los ceros y los 1. Y el trabajo es igual. ¿Cómo son las condiciones lógicas? Son si, espacio, y acá ponían la condición, ¿recuerdan? En C es muy parecido. En vez de si lo ponemos en inglés, if, y acá adentro va una condición. Condición lógica. Entonces, ¿cuál podría ser la condición lógica? Algo que nos dé 0 o 1. Por ejemplo, si n2 es igual a n1, o sea, si se cumple esta condición, hago algo. Ese hago algo va entre llaves. ¿Bien? Si n2 es igual que n1, esto me da 1, porque lo vimos recién. Cuando hay un 1 adentro de la condición del if, se ejecuta lo que está en el if. Por ejemplo, printf son iguales. Bien, vamos a compilarlo. Se guarda n1 con 3, n2 con 3. Si n2 y n1 son iguales, ¿esto qué da? Queda n2 igual a n1. ¿Qué nos da esto? Ya lo habíamos visto, da 1. Bien. Como lo de adentro del if, es decir, la condición da 1, se entra al if y ejecuta lo que está dentro del if, que es justamente son iguales. Vamos a ver qué pasaba si eran distintos. Bien, vale 7. Voy a compilar. Y terminó el programa. No hizo nada. ¿Por qué? Porque n2 y n1 son distintos. Ahora entonces, esta condición da 0. Como da 0, no se ejecuta el if. ¿Sí? Así es como funciona en C. Funciona muy parecido a como hacíamos en el curso de ingreso. Ahora bien, cuando uno trabaja con las condiciones, es importante pensar en todos los casos posibles. Es decir, en este caso que tenemos acá, el programa no hizo nada. ¿Cómo hacemos para que el programa haga algo en todos los casos que tengo que tener en cuenta ahora? Si no, exacto. Si no se cumple esto, o sea, si no, el else es el equivalente al si no de pseudocódigo. Es decir, si no se cumplió este if, entonces realizo otra cosa. Else, también entre llaves, por favor. Si no se cumplió con esto, ejecuto printf, no sé, error. Bien, entonces, ahora al compilar, ¿qué nos va a dar? Como son distintos, no va a entrar a este if, va a entrar al si no. Va a entrar al si no. Es decir, lo que se ejecuta cuando no se cumple la condición de arriba. Rompí todo. Bien, error. ¿Sí? Déjenme ver el chat, que hablaron mucho. Sí, como les dije en la primera clase, las llaves son el inicio del sí y el cierre de la llave es el equivalente al fin sí de pseudocódigo. ¿Se acuerdan que en pseudocódigo había que decir cuándo iniciaba el sí y cuándo terminaba? Ese inicio y fin se lo pone con las llaves. Si no ponen las llaves, puede fallar. ¿Cuándo falla? Cuando tienen más de una instrucción. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo para que entiendan la importancia del else. Entonces, hagamos lo siguiente. Si n2 es mayor que n1, digo n2 es mayor que
n1. Voy a poner otro if ahora. Si n1 es mayor que n2, digo n1 es mayor que n2. ¿Por acá me siguen? Bien, perfecto. Voy a compilarlo. ¿Qué mensaje me va a salir en este caso? Cuando compile. Exacto. Bien. Muy bien, sí. Va a salir este mensaje, que n2 es el mayor. Ahora bien, ¿hay algún caso que no consideré? Son iguales. Bien, ¿cómo haríamos para poner eso con el son iguales? Sí, opción 1 es poner si son iguales o, ¿se les ocurre otra forma? Eso, con el else, como dice acá Ezequiel. ¿Cómo haríamos con el else para poner eso? En el segundo if, else, ok. Entonces, por acá me dicen que else, si no, llave, printf, error son iguales. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo por ahí. Muy bien, eso quería que me digan. O sea, primero fíjense si entienden lo que quiero hacer. Exacto, ya sé que va a dar error, pero quiero que entiendan por qué. La estructura en cuanto a la sintaxis, a la semántica, parecería estar bien, porque dice si n2 es mayor, hago esto. Si n1 es mayor, hago esto otro. Si no, hago esto. O sea, leyéndolo en español parecería estar bien, pero sin embargo, si yo lo compilo, acá dio error por el punto y coma, pero si yo lo compilo, miren lo que va a hacer. Lo primero lo dice, es cierto, ¿eh? Esto funciona, n2 es mayor que n1, pero también me muestra el error. Entonces, eso era lo que quería hacer hincapié porque es un error típico que suelen tener. El else se ejecuta si no se cumple el if que tiene inmediatamente por encima. Es decir, cuando se cierra este if acá y ponemos el else, quiere decir que el else se ejecuta cuando no se cumple este if. No tiene ningún vínculo con este otro. Entonces, como no se cumplió este if, se ejecutó este else. Pero no debería haberse ejecutado, ¿sí? Entonces, para arreglar esto, opción 1, o ponían otro if con el igual, o podían haber hecho esto, que es medio feo, pero podrían haber hecho esto. No, vamos a hacerlo así, porque si no va a quedar un mamarracho. En vez de poner el else, tendrían que haber hecho como algunos me dijeron al principio. Entonces, mucho cuidado con los else. Los else principalmente úsenlos para negar uno de los if. Cuando tienen varios if, cuidado con el else, porque puede que pierdan el control de lo que está realizando. Acá lo que me dice Alexis está más o menos bien. Me dice que yo acá ponga un else. Eso va a estar bien, pero me va a decir que n1 es mayor y podrían ser iguales. Así que tienen que tener cuidado con eso. No está del todo bien lo que dijiste. ¿Bien? Es mejor tener los tres casos ahí separaditos. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió cómo sería esto? Si agregas un else en cada if. Sí, no, lo que dice Ivana no está mal, pero no siempre es
ejecutar una acción cuando no se cumple otra. Así que el else no siempre hay que ejecutarlo. Van a ver que tienen muchas formas de realizar esto, ¿sí? De hecho, hay uno de los ejercicios que les voy a dejar para que entreguen, que es muy parecido a esto, para que lo trabajen ustedes. ¿Se entendió cómo se utiliza el if, cómo se utiliza el else y cómo son las condiciones en C? Recuerden que las condiciones son 0 y 1. Se puede hacer con switch, todavía no lo vimos. No me gusta que se adelanten a lo que no vimos. Sí, Valentín, está todo en el material digital. Sí, se puede hacer con un carácter, si son iguales a comilla simple. Más adelante nos vamos a meter con eso. Por ahora con números sigamos. Y volviendo a lo del switch, no se adelanten a los temas que no vimos, porque se me van a mezclar. Traten de seguir el orden lógico que les proponemos en la materia. Múltiples condiciones también se puede. ¿Cómo hacemos con múltiples condiciones? Supongamos que tengo otra variable, int n3 igual a 5. Entonces, si yo quiero que se cumpla esto y que se cumpla que n3 sea igual a 5, lo que tengo que poner es así, las condiciones con operadores lógicos, ¿sí? Este es el equivalente al i, que también lo trabajamos en la clase pasada. El i es el ampersand ampersand y el o es esto, estas barras verticales. ¿Sí? Esto sería trabajar con varias condiciones en simultáneo como hacíamos en el ingreso. I y o, utilizando paréntesis con la nomenclatura matemática, ¿no? Para asociar los términos utilicen los paréntesis. Bien. Bueno, seguimos avanzando, borro esto. Se ponen siempre doble. Sí, se ponen dobles. Bueno, acá tienen un caso muy simple de par o impar. De hecho, lo voy a hacer porque tenemos este comando, así que lo voy a realizar. Acá copié y pegué el ejemplo que tengo en el PowerPoint. Acá dice que por favor ingresen un número, lo guardamos en n. Si este número es par, ¿se acuerdan que con el ingreso era así? Era un número mod por lo que lo divido. ¿Se acuerdan esto que daba? Esto daba el resto de la división. En C es igual, solo que ponemos el porcentaje. N porcentaje 2 quiere decir el resto de la división por 2. Entonces, si el resto de la división por 2 es 0, quiere decir que es par. Si no, es impar. Vean tranquilos esto a ver si lo entienden. La mejor forma de entender esto es preguntarse qué es lo que da esto. ¿Sí? Yo tengo n porcentaje 2 igual 0. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una condición lógica que, como toda condición lógica, lo que hace es nos da 0 o 1. Entonces, vamos a ejecutarlo.
ha separado en términos. No sé si te entiendo. Siempre porcentaje 2 va separado en términos. No entiendo la pregunta. Pero bueno, compilo. Con corchetes. No, si te fijas no puse corchetes. Voy a meter un valor. 6. ¿Qué valor nos da? Nos da 1. ¿Por qué da 1? ¿Quién me cuenta por qué da 1 esto? O sea, esta parte de acá me está dando 1. ¿Quién me cuenta por qué? Bien, 1 no es el resto de la división. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 dividido 2, eso da 3 y el resto es 0. Sin embargo, acá no me muestra 0. ¿Por qué no me muestra 0? Porque es el resultado de esta comparación. Entonces me está diciendo el resto de n dividido 2. Eso da 0. Como 0 es igual a 0, muestra 1. O sea, porque es verdadero. Siempre hagan esas cosas para entender lo que se está metiendo dentro de la condición. Entonces, ahora voy a compilar. Pongo 5. Acá, el resto de la división de 5. De 5 por 2 es 1. Bien, entonces, como no es 0 el resto, entra al else, que dice impar. Bueno, muy bien, Juan, me alegro. ¿Para qué? Sí, no existe el verdadero o el true en C, así que tendrías que definirlo vos. O sea, si te da 1, poner verdadero, y si te da 2, poner falso. Pero no se puede hacer que muestre por sí solo verdadero C. C te va a mostrar o 0 o 1. A ver si te entendí. Vos me decís que si saco esto, si funciona. Yo creo que sí, no estoy totalmente seguro, pero siempre es mejor hacer las cosas prolijo y bien detallado. Me parece importante ese paréntesis, por lo menos a la hora de entender la instrucción. Yo creo que va a funcionar, pero no me parece lo más prolijo. Es impar, sí funciona. Tengan cuidado con estas cosas, porque en las condiciones pueden llegar a meter muchas cosas. Si no ponen paréntesis les va a quedar muy poco armónico el código. Bien. ¿Algo más con este ejemplo simple? Sí, porcentaje 2 reemplaza al mod 2 del curso de ingreso. Los paréntesis siempre ayudan mucho, no tienen que estar de forma obligada. Es para que ustedes entiendan mejor cada uno de los pasos. Sí, esa sería la mejor forma, la que dice Juan. Y lo que dice Valentín no lo entiendo. En el if también está poniendo si es falso o verdadero. Si es falso o verdadero, me está preguntando. Sí, no entiendo la pregunta. El mod devuelve el resto, así es. Cuando termino el if se cierra con una llave, no con un paréntesis. Y la llave no lleva punto y coma. El mod devolvía, pues ya no lo usamos más, el resto de la división.
Eso es lo que hace el mod. No entiendo qué es lo que estás por ahí planteando, Walter. El porcentaje también devuelve el resto de la división, igual que el mod. Es el equivalente en C, es lo mismo. Alan, ¿me preguntás este punto y coma? Mira. Los puntos y coma no son necesarios después de las llaves ni del if ni del else, pero nunca están de más. Punto y coma quiere decir que terminaste de hacer algo. Si no hiciste nada, no aporta nada. Funciona igual. Yo particularmente siempre pongo el punto y coma cuando termino todo el bloque del if, como una marca que me hago yo para el if, ¿sí? El if termina ahí, pero no es necesario. Sí, Rodrigo, sí, Federico y sí, Walter, creo que era. El porcentaje 2 es igual que el mod 2. No existen los verdaderos y los falsos en C. Devuelve 0 o 1, pero el funcionamiento es igual que en el curso de ingreso. Bueno, hago una última cosa como para sacar esas dudas por ahí. Bueno, a ver, ¿quién me dice que muestra eso por pantalla? Que muestra el ejemplo 1, que muestra el ejemplo 2 y que muestra el ejemplo 3. Devuelve el resto, igual que el mod. Es igual que el mod del curso de ingreso. Sí, ya sé que el resto, pero díganme qué números mostraría. Los 3, por favor, que muestra el 1, el 2 y el 3. Muestra 1, 1, 3. ¿Por qué? 31 dividido 2 da 15 y el resto es 1. 30 dividido 3 da 10 y el resto es 1. 31 dividido 4, que nos da 7 y el resto es 3. 7 por 4, 28. Al 31 le faltan 3. Muestra los restos de la división. Por 2, por 3 y por 4. ¿Se entendió eso? Que era porque estaban haciendo muchas preguntas con el mod y prefería hacer esto a ver si lo comprendí.
Creo que con eso por ahí quedó claro los ejemplos. No, muestra los restos de la división. En el caso del 2 es 0 y 1, pero en el 3 son 0, 1 y 2, en el 4 0, 1, 2 y 3. El resto depende del divisor. Bien, seguimos. Acá les puse a modo de ejemplo todo lo que trabajamos en la primera clase, que son las operaciones lógicas, el igual, el distinto, el menor igual y el mayor igual. ¿Sí? Todas estas devuelven 0 y 1. Mírenlas tranquilos, pero ya las habíamos visto en la primera clase. Bien, seguimos adelante entonces. Y acá tenemos lo otro que habían mencionado, lo que es el switch case se llama. Esto también lo habíamos visto en el curso de ingreso, así que lo menciono rápidamente porque cambia levemente la sintaxis. Si se acuerdan, en el switch case era para cuando teníamos más de dos condiciones, o sea, este caso que estaba acá, está acá. Teníamos las bifurcaciones, o sea, que se divide solamente en dos, o que puede haber muchas opciones. ¿Sí? Muchas opciones, cada una de estas opciones asociada a una condición lógica. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de cosas es que usamos el switch case. Por ejemplo, el resto de dividir por 2 puede ser o 0 o 1. Entonces, yo a n lo divido por 2 y me da 0, quiere decir que es par. Si yo lo divido por 2 y me da 1, quiere decir que es impar. Lo único nuevo que tiene esto a comparación del curso de ingreso es que hay que agregar esta instrucción, que es el break. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Supongamos que define una variable nota, que le doy valor inicial 0, y le pido al usuario que nos diga cuánto se sacó. Printf tu nota del parcial. Le digo que por favor me ingrese la nota del parcial. ¿Sí? Esa nota, desde ya que hago un scanf, porcentaje de, y lo guardo con el ampersand, nota. Listo. Acá el usuario me va a decir qué se sacó. Y ahora vamos a hacer un programa que haga lo siguiente. Si este muchacho se sacó un 1, le vamos a poner chau de la facultad, que se vaya de la facultad. Si se sacó un 2, le ponemos desaprobaste. Si se sacó un 3, le ponemos casi. Si se sacó un 4, le ponemos bien. Si se sacó un 5, genial. Y de ahora en más siempre genial. Le ponemos 5, 6, 7, genial. ¿Cómo harían este ejercicio? Y si se sacó un 13, es decir, si tipió cualquier cosa, le ponemos error, le dijiste cualquier cosa. Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Cómo les parece que lo podemos hacer? Sí, con el switch desde ya que podríamos. Sí, hay dos grandes caminos. Uno es con los if, si nota es igual a 1, le ponemos entre paréntesis printf
Chao. Esto con el 1. Y habría que hacer lo mismo para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Y lo mismo 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Esta sería una estructura para hacerlo. Bien. Pero ahora yo lo que les voy a presentar es la otra forma de realizarlo, que es con el switch. ¿Cómo es esto? Es así. Switch. Esto era el equivalente a... En el curso de ingreso, ¿se acuerdan qué hacíamos con... ¿Cuál era el equivalente del switch en el curso de ingreso? Según sea, eran las instrucciones que usábamos en el curso de ingreso, en castellano, ¿bien? Su equivalente acá en C es el switch. Si, entre paréntesis, acá ponemos la variable que vamos a tener en cuenta para los casos. En nuestro caso es nota. ¿Sí? Abrimos la llave y cerramos la llave. Donde cierra la llave es donde terminó el segundo, o sea, el switch. Acá termina el switch. Y ahora lo único que hay que hacer es trabajar con los casos. Case, el primer caso de nota, que es 1. Si la nota es 1, ponemos printf. Chao. Y esto hay que repetirlo para las otras notas. Si el caso es 2, le poníamos desaprobaste. Si el caso es 3, le ponemos casi. Caso 4, bien. Caso 5, genial. ¿Sí? Y bueno, el 6, 7, 8, 9 y 10 dicen lo mismo. Permítame que ahora en un rato lo pongo. Bien, se entiende que es lo mismo que el sí, solo que es bastante más compacto. Venlo, sí, exacto. O sea, la única ventaja que tiene el switch es esa, es que es más compacta que el i. Si ustedes lo prueban así, van a ver que les va a funcionar mal. Lo que tienen que hacer siempre con el case es poner lo que son los cortes, los break. Los break lo que hacen es que una vez que se entra al caso correcto, se termina el switch, se sale del switch. Es importante que pongan este break porque si no va a ejecutar otros casos que no deberían. Esto por ahí así con palabras no lo entienden, pero cuando lo prueben y se olviden de poner un break van a ver lo que ocurre. ¿Sí? Entonces siempre pongan el break cuando terminan cada uno de los casos. El número que va después del case sería el valor exacto. Nosotros vamos a trabajar con el valor de una variable. ¿De qué variable? La variable nota. ¿Y qué valores puede tomar? 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, me falta 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces vamos a hacer los otros casos. Con el 6 también dice genial, con el 7 dice genial, con el 8 dice genial, con el 9 dice genial pero con más signos, y con el 10 dice, no sé, perfecto. Es importante que se entienda que es lo mismo que el if, solo que mucho más compacto, más breve. ¿Sí? Esto más que nada se lo usa para los casos numéricos y cuando no hay que poner condiciones lógicas. En los case pueden ir letras, no pueden ir palabras. No se puede poner eso que dice Miguel porque n mayor o igual a 5, eso da 0 o 1. No sirve. No usen esto para condiciones lógicas. Bien, entonces ahora sí lo podemos compilar. Si ingreso un 6, va a poner genial. Bien, funciona. Y ahora bien, pero ¿qué era lo otro que había que hacer? Era que si uno tipeaba un 13 o cualquier cosa, tiene que decir error. Sin embargo, si yo lo compilo así como está,
tu nota de parcial es un 987. ¿Qué hace? No hace nada. ¿Y qué debería decir? Debería decir error. Para eso se pone default. Por defecto, no me acuerdo si va con los dos puntos, si lo veo, printf, error. Si no se cumple ninguno de estos casos, decir mensaje por defecto, error. Déjenme que lo pruebo, que no estoy seguro si es así la sintaxis. Sí, parece que sí. Voy a poner 87. Error. 87 no es ninguno de estos casos. Entonces dice el mensaje por defecto que es error. ¿Bien? ¿Se entendió esto? No, los casos no se los puede agrupar. No se puede poner 5, 6, 7, 8, 9. Ojalá, no se puede. No se pone break después del default. A menos que pongas el default entre medio. Si pones el default acá, ahí sí tendrías que poner el break. Para el último de los casos no hace falta el break. El break justamente es para que no se ejecute todo lo que está por debajo. Como en este caso no hay nada por debajo, no hace falta poner. ¿Se entendió entonces el caso del switch? Excelente. Todos estos siguen siendo temas que ya vieron en el curso de ingreso, ¿sí? Seguimos avanzando con el PowerPoint, que ya casi terminamos. Y bien, y en el PowerPoint... Sí, el default es para cuando la variable toma cualquier caso que no tuviste en cuenta. Cualquier caso que no es este, que no es ninguno de estos 10. Acá les dejo 12 ejercicios, los cuales nuevamente les vamos a pedir que los envíen al mail, ¿sí? Hago varias observaciones sobre eso. Primero, no nos sirve que nos manden al mail ejercicios todos duplicados, es decir, no tiene sentido que le pidan en los ejercicios a los compañeros. Vimos que había decenas de ejercicios que eran totalmente iguales. Lo importante de la programación para aprender a programar es que justamente ustedes le dediquen su tiempo a programar, encuentren sus errores, encuentren el hábito del estudio, ¿bien? No nos sirve que se copien entre ustedes, porque a ustedes no les sirve. O sea, a nosotros nos da lo mismo. Si lo único que quieren es el presente, van y se lo copian, no hay problema. Pero créanme que si ustedes no empiezan a hacer estos ejercicios en el orden que yo se los digo, no van a lograr cumplir con las metas de aprobación. No porque nosotros les pongamos desaprobado por copiarse, sino que ustedes no van a llegar a tiempo justamente con los tiempos, ¿sí? Traten de seguir los ejercicios en el orden que yo se los doy para que vayan al día con la materia. Si ustedes empiezan ya a copy-pastear los ejercicios de la clase 1, ya empezaron muy mal porque van a estar atrasados. Ya seguramente lo que les estuve diciendo en este video ya los hacía sentir un poco perdidos, así que es importante que lo hagan solos, ¿sí? Es preferible que lo entreguen ustedes mal, pero hecho por ustedes, a bien, pero copiado. Otra cosa que tienen que hacer es prestarme atención a mí cuando hablo y no estar leyendo el PowerPoint, ¿sí? Entonces lo que tienen que mandar es, otra vez, lo que está en rojo, mandar a este mail. Varias personas mandaron por mail el ejercicio resuelto a la casilla de correo de Jorge o a la casilla de correo mía. Esos mails los borramos, no los corregimos. Así que el que no cumplió con la consigna de mandarlo acá, no corregimos ese trabajo práctico. Con el horario somos un poco flexibles, así que si se pasan un poquitito no hay problema. Y otra cosa importante es DNI-nombre-apellido lunes mañana. También cumplan con esto. Muchos pusieron, hola, yo soy Walter, mi DNI es tanto. Eso está mal, ¿sí? Mándenlo con este asunto. Primero, para que cumplan con las consignas desde el principio. Se tienen que acostumbrar a cumplir con las consignas que le plantea el docente o quien sea. Y no hacer lo que les parece. Porque esto no lo hacemos por berrinche. Lo hacemos porque tenemos muchos alumnos, muchas comisiones. Y yo necesito filtrarlos por turno y por DNI. Si en el asunto no me ponen eso, yo no puedo saber quién es.
no lo puedo saber fácil, tenemos que entrar a cada uno de los mails. Así que por favor respeten eso. Y el código todo pegado en el main. El main dentro del cuerpo del main. Los mails los revisamos, le ponemos nota y con eso le ponemos el presente. Y es importante que no manden archivos adjuntos, porque no abrimos los adjuntos, nos llevaría muchísimo tiempo. Así que sin adjuntos, todo en el cuerpo. El asunto tiene que ser así, de este mail. Es importante. Y los ejercicios que tienen que enviar son solamente los que están en rojo. Los negros no hace falta que los envíen, lo que no quiere decir que no hace falta que los hagan. Tienen que hacer todos los ejercicios para llegar lo mejor posible al examen. No los contestamos. Son más de 300 alumnos, no podemos contestar todos los mensajes. Sí, si lo mandaran a un mail personal o con archivo adjunto o sin el asunto de esta forma, tienen ausente. Bien, entonces tienen que entregar antes de ese día, a ese horario, lo que está acá en rojo. Solamente esos dos ejercicios que son los más largos. Y le comento los otros ejercicios, los que están en negro, como para que también los trabajen. Es importante que hagan todos los ejercicios que les dejamos en el PowerPoint. Lo de negro no hay que entregarlo, no quiere decir que no haya que hacerlo. De hecho, les aconsejo que lo hagan en orden. Que hagan primero el 6, después el 7, después el 8 y después el 9. Porque si no se van a perder y no van a ir aprendiendo escalonadamente. Bien, hagan este que es el más simple, después el 7, después el 8. Después ahí van a llegar al 9. Lo mismo con 10, 11 y 12. Bien, ¿alguna consulta? Estos 3 ejercicios están en el curso de ingreso. Lo saqué de ahí. Bien. Y una vez que terminen con el PowerPoint, con estos ejercicios, en el último PowerPoint lo que les muestra es un video hecho por mí de hace un año o dos, donde explico más o menos los mismos temas. El video desde ya que también lo subo al campus. Y una vez que terminen con el PowerPoint, ya pueden terminar todo lo que es la guía 1 y la guía 2. La guía 2 hasta la página 12, o sea, casi todo. Todo eso ya lo vimos. Guía 1, guía 2, son temas del ingreso y lo que estuve hablándoles acá. Y para el que les sobre tiempo y terminó los 2 ejercicios, les solemos aconsejar que hagan los ejercicios del curso de ingreso, la guía del curso de ingreso, que la hagan otra vez, pero en C. Bien, los ejercicios son muy simples, pero está bueno para practicar en C. Sí, digan. Claro, múltiplo de 5 quiere decir que se puede dividir por 5. Claro, se puede dividir por 5, así es. Es más, les voy a pedir uno más. Les voy a pedir este. No. Bueno, sí se puede, pero de una forma media rebuscada que no creo que sea la que estás pensando. Así que no me parece Switch la mejor forma. Sí, me parece muy complicado hacerlo con Switch. Así es, no pueden poner condiciones en el Switch.
deberían hacer las condiciones arriba del switch y a esas condiciones asignarle un valor y con eso sí hacer el switch, pero no tiene sentido que hagan algo tan complicado menos para cuando son tan pocos if, son solo 3 o 4 if. No, el I o el O quiere decir lo que quiere decir en las tablas de verdad que vimos en el ingreso. El I se cumple cuando las dos se cumplen, el O se cumple cuando alguno se cumple. El promedio igual que en el ingreso, tenés que sumar la cantidad de datos y dividirla por justamente la cantidad. Si yo quiero hacer el promedio de sus edades, tengo que sumar la edad de las 70 personas que están en línea y dividirlo por 70. Bien, vamos cerrando la clase, a menos que tengan alguna otra duda más. Ejercicio 10. Sí, acá tenés la definición de bisiesto. Los años que terminan en 00 no son bisiesto, a menos que sean divisibles por 400. Si querés, bajate de internet los años bisiestos. 1800 es divisible por 400, por eso. Ahí tenés la condición, que aclara que si es divisible por 400 sí lo es. Si termina en 00 y no es divisible por 400, no es bisiesto, por más que sea divisible por 4. Lo mejor para esto es que se bajen los años bisiestos y vean que funciona todo bien en su algoritmo. Bueno, cerramos la clase entonces, ¿alguna duda? Bueno, excelente. Esperamos que envíen los ejercicios que están en rojo, que hagan todos los ejercicios, que miren el videito extra si quieren y cuando les sobre tiempo, si quieren, hacen los ejercicios del ingreso. Bien. Un saludo, nos vemos. Que les vaya bien.